El siguiente documental aborda temas que pueden desconcertar a parte de nuestros espectadores, ya que presenta posibles interpretaciones de hechos históricos. Las conclusiones presentadas aquí son una cuestión de opinión. Los hechos son reales. Entre el siglo XIV y el siglo XV de la era cristiana existió un visionario colmado de talentos expresivos. Leonardo da Vinci. El arte, la ciencia, el ocultismo, la música, la poesía, la cocina, la búsqueda incansable de respuestas. La celebración de la vida se mezclaron en él como en la marmita de un alquimista. Su nombre es símbolo de la época en que vivió, una de las más ricas que tuvo la civilización, el Renacimiento. Siempre vigilado de cerca por los ojos de la religión, Leonardo intentó desentrañar el sentido mágico del mundo real. Y por eso fue mucho más que un artista. Su búsqueda iba encaminada a comprender el mecanismo de la vida y derrotar a la muerte. Desde que comenzó a pintar y hasta hoy en día, tercer milenio de la era cristiana, fue acusado en muchas ocasiones de hereje, ocultista, alquimista. Y una y otra vez logró escapar de tales acusaciones. Una acusación de la que no era fácil librarse en el lugar y época en que vivió Leonardo, y sobre todo para él, porque quizás Leonardo fuera realmente las tres cosas: hereje, ocultista y sobre todo alquimista. En el capítulo de hoy, las huellas de Leonardo en los caminos del conocimiento prohibido. El mundo esotérico de Leonardo da Vinci. Da Vinci, el lado oscuro del hombre más brillante. Alquimia, Leonardo y la perfecta proporción. Las artes oscuras como la alquimia se difundían mediante símbolos, principalmente porque se trataba de ciencias prohibidas, pero también porque los secretos que se intentaban transmitir no podían ser explicados con palabras en muchas ocasiones. Fórmulas que intentaban transformar los elementos, invocar a los ángeles o generar vida. ¿Cómo podían denominarse? Y aunque en general estos códigos se ocultaban en obras pictóricas, solían encontrarse símbolos y mensajes hasta en el diseño de algunos edificios e incluso de catedrales cristianas. Si bien desde el siglo IV hasta ahora, la alquimia ha sido irrevocablemente refutada por la ciencia, y no una, sino muchas veces, esta palabra todavía nos remite a un camino inacabado, a una puerta sellada o a un secreto bien guardado. La alquimia, que significa tierra negra, surgió en tiempos ancestrales y sus objetivos podrían equipararse a los actuales de la medicina, la biogenética o incluso la física. De hecho, hallazgos como la clonación, el código de ADN o la energía de los agujeros negros en el espacio tienen más que ver con los objetivos de los antiguos taumaturgos que con lo que la ciencia o la religión admitían como posible en aquella época. La sola mención de la palabra alquimia remite a búsqueda espiritual, misterio, fórmula de transformaciones que son consideradas dominio exclusivo de Dios. En el sentido más vulgar, se cree que la alquimia intentaba encontrar la fórmula para transformar cualquier metal en oro. Pero esto no es más que una metáfora que oculta objetivos mucho más profundos. Algunos de los principios de la alquimia se encuentran en un antiguo libro llamado el Timeo,
escrito por Platón. En él, el filósofo griego se pregunta cómo está compuesto el universo y quién lo creó. La respuesta que plantea es que el mundo y la vida están conformados por 4 elementos: fuego, agua, aire y tierra, en alguna proporción. Justamente esa proporción es el 5.º elemento que debe unirlos a todos, el alma, la 5ª esencia de la vida. Descubrir cuál es esa proporción sagrada era el objetivo de los alquimistas. Y con ella encontrar el elixir de la juventud, los secretos de la eternidad, el alma migratoria. No es descabellado entonces encontrar símbolos ocultos en la obra de Leonardo. 553 años después, sus mensajes todavía nos llegan como un guiño cómplice. La solapada afirmación de que la historia nunca fue como se contó. La luz no es solo lo que nos dijeron que era la luz. Dios está igualmente representado en la cúpula de una iglesia, como las proporciones de una flor. Veamos entonces lo que podría considerarse la obra más revolucionaria de Leonardo da Vinci, la adoración de los magos. Un compendio de mensajes crípticos y técnicas difusas, que si bien desde el punto de vista plástico se adelantó 5 siglos a su época, desde el punto de vista metafórico plantea enigmas y propone lecturas que quizá nunca podamos descifrar. Como en una pesadilla, extraños personajes se sitúan en la delgada línea que separa la vida y la muerte. Escaleras truncadas que conducen a la nada. Figuras inacabadas, fantasmas. Caballos desbocados y... el niño Jesús en el centro de la escena. En torno al grupo central aparecen algunos mensajeros celestes en forma de maravillosas criaturas. Algunas están sonrientes, pero otras se muestran absortas, graves, como si se tratara de un acontecimiento incierto y no de un hecho mágico y sagrado. En un tercer plano, el cortejo de los magos suscita una extremada agitación. La Navidad está ligada al anuncio de los ángeles y a la alegría motivada por el nacimiento de Jesús. En cambio, Leonardo presenta una multitud sorprendida y sobre todo trastornada. ¿Qué es lo que sucede realmente en esta versión de la llegada de los magos ante el niño Jesús? Los magos no presentan el aspecto tradicional, sino que parecen ancianos aterrorizados. El resto de los concurrentes son criaturas que se encuentran entre la vida y la muerte. La fe se percibe en toda la obra, pero la duda y la incertidumbre la atraviesan como una daga que tensa la acción. Se siente la llegada inminente de algo terrible. Los personajes parecen cegados por una luz ocre, donde el color de la vida no tiene lugar. Nada queda de la tradicional epifanía. Reyes sustituyen beatitud por rostros intensos y suplicantes. Y el protagonista de la obra, el niño Jesús, esboza un gesto adusto, severo, casi adulto. No es fácil encontrar la alegría que debiera tener esta escena. La adoración de los magos presenta algunas de las características más extrañas de toda la producción de Da Vinci. Durante mucho tiempo fue considerada una obra inacabada. Hoy sabemos que al realizarla, Leonardo utilizó técnicas imposibles de apreciar por los artistas y críticos de su época. Muchos tímidos han tildado a esta obra de inacabada sin apreciar el contenido alegórico de sus figuras. ¿Qué nos dice Leonardo a través de esos ancianos suplicantes, más cerca del infierno que de la tierra? ¿Qué nos dice el misterioso Leonardo, utilizando expresiones tan enigmáticas que confunden una escena que para nosotros ya no tenía secretos? La adoración de los magos es una de las obras con más claves esotéricas, pero como decían los alquimistas, solo perceptibles por quienes tienen ojos para ver. Hagamos entonces como los alquimistas, miremos con los ojos del que ve. En esta obra, Leonardo presenta un paisaje con una gran carga dramática, con símbolos escondidos.
En un análisis más profundo, queda claro que estos símbolos sostienen varias teorías del conocimiento maestro y práctica de la alquimia. Cuando la Iglesia erradicó la alquimia, alrededor de 1300, la práctica continuó entre algunos grupos contrarios, incluso entre algunas sectas que creían que Juan Bautista era el verdadero Mesías. Si estudiamos cuidadosamente la obra completa de Leonardo, parecería estar en desacuerdo con Jesús y a favor de Juan Bautista. En primer lugar, hay un gran árbol de carob, especie relacionada con Juan Bautista, cuando la Biblia nos dice: «En esta fruta hallarán la miel». Como si no fuera suficiente, mientras que los que rodean a Jesús parecen sufridores y temerosos, los que rodean el árbol de carob lucen sonrientes y felices. Otro elemento característico de la alquimia está también presente en los místicos magos. Los tres hombres sabios parecen abatidos y condenados. Además, no hay oro entre los regalos que le ofrecen a Jesús. El oro, el principal objetivo de la alquimia, símbolo de la transformación o elevación del espíritu. Por otro lado, la representación de la vida y la muerte, plasmada en figuras incompletas, luces y sombras, que encarnan la última frontera que la alquimia pretende alcanzar, la vida eterna. En esta pintura, Leonardo da Vinci explora los límites más allá del entendimiento humano. ¿Cuál es exactamente la frontera entre la vida y la muerte? ¿Qué es lo que hay allí? ¿Qué sería la muerte para Leonardo? ¿Un mundo paralelo? ¿Una evolución cósmica? ¿O simplemente la liberación, el abandono de un cuerpo imperfecto? Mientras creía estar aprendiendo a vivir, yo aprendí a morir. Leonardo da Vinci. Imágenes de la vida y de la muerte, atrapadas en un segundo fugaz y móvil. Solo un profundo observador de la vida puede asomarse así al otro lado de la existencia. Solo un observador que cuente además con el implacable tercer ojo, con el talento del artista y la inquietud del alquimista. Al atardecer, Leonardo solía encontrarse cerca de las grutas observando a un halcón. Otras tardes se le veía en los mercados junto a los puestos de los vendedores de pájaros, simplemente observando la vida y disfrutando. Pero también se le podía encontrar en un hospital junto a un anciano, cuya piel seca como un pergamino anunciaba el pronto final de su existencia. Con la excusa de acompañarlo, Leonardo seguía con atención los últimos momentos del moribundo. Pero eso no fue todo lo que Leonardo hizo. Desde tiempos ancestrales existía el tabú de manipular cadáveres humanos. Diseccionar cuerpos no solo estaba prohibido, sino que era considerado como un acto diabólico. No solo para el catolicismo. Diferentes creencias religiosas prohibían estudiar un cuerpo inerte. Para Leonardo, en cambio, la muerte no era tan solo una brutal caída en la nada, sino la armoniosa culminación de una existencia. Para él, un cuerpo vacío de vida era una maravillosa máquina rota, llena de posibilidades de estudio. Leonardo se convirtió en un asiduo visitante del depósito de cadáveres del hospital. Las horas de la noche eran las más apropiadas y lo veían pasar, silencioso, sigiloso. Quizás le molestara tener que introducirse en la morgue del hospital como un conspirador
en lugar de hacerlo como un investigador. Pero la descarga de adrenalina era solo el preámbulo del verdadero juego que acontecería después. Los cuerpos cubiertos, descomponiéndose rápidamente, la luz de las velas, el gesto final de la vida que fue, el silencio forzado, las manos febriles sobre las anotaciones, el olor que ascendía como una niebla. Una prohibición absoluta, un tabú religioso, una posible acusación de herejía no eran motivo suficiente para detener su necesidad de investigar. Para ello, se había preparado durante años. Su viejo maestro Verrocchio le había dicho una y otra vez que un buen artista debe conocer el cuerpo humano en profundidad, saber cómo se mueve un brazo, un músculo de la cara cuando llora, o qué grietas dibujan en un rostro el paso de los años. Leonardo fue más allá de la anatomía e indagó en los cuerpos inertes para dar con las huellas del último aliento. Leonardo descubrió que la espina dorsal cuenta con 31 vértebras y no con 30 como se creía hasta entonces. Esa vértebra fue fundamental para comprender la figura completa de la columna vertebral. Leonardo descubrió el factor que permite la articulación del cuerpo y lo mantuvo en secreto, como si fuera una información peligrosa, una ecuación alquímica brillando en la frialdad de un cuerpo muerto, el primer acorde de una música que rozaría la sinfonía de Dios. Donde hubiera bocas crispadas, miradas en trance, almas llevadas al punto máximo de resistencia, allí estaba Leonardo con su inseparable cuaderno de notas, siempre obsesionado por atrapar ese instante mismo en que la vida se escapaba de un cuerpo, encontrar la proporción exacta de todas las cosas, la quintaesencia de la vida, el alma, las inquietudes fundamentales de los alquimistas. Se puede concebir que Leonardo da Vinci, el gran curioso, el audaz, el libertino, el andrógino, el señor de la mezcla y la poción, no haya recorrido los caminos de la alquimia. Pero el alquimista era un hereje. Siempre ha sido llamado hereje aquel que no respeta el dogma tradicional, aunque busque el conocimiento y lo guíe la razón. La práctica de la alquimia terminó denominándose arte negro, con la intención de desautorizarlo y de perseguir a quien lo ejerciera. La búsqueda del alma era dominio exclusivo de Dios o de sus representantes sobre la tierra, los pastores del rebaño, los dueños del bien y del mal, los miembros de la siempre poderosa Iglesia. Para evitarse problemas, Leonardo negaba ser un alquimista. Él se postulaba como un científico místico naturalista, pero cuando las autoridades se retiraban conformes, el bastidor del artista se transformaba en una mesa, la paleta en una balanza y la tela en un crisol. El maestro da Vinci aspiraba a la máxima creación que se pueda concebir, hacer el camino inverso de Dios, llegar al alma desde la mecánica, mezclar los componentes del universo, crear una máquina perfecta que tuviera vida. Todo tiene su mecanismo. Todos los mecanismos del mundo pueden reproducirse. Solo hace falta descubrir la fórmula. Leonardo da Vinci. Como hombre del Renacimiento, a Leonardo no le bastaban las respuestas de la fe. Buscaba las suyas propias. ¿Qué queda de la vida cuando la vida se ha ido? No sería Dios quien le dijera qué hacer con su vida. Y con respecto a la muerte todavía podía ser revelable. Si buscaba un poco más, si tan solo le dejaran buscar un poco más. Recapitulemos. En la adoración de los magos encontramos numerosos símbolos referentes a la alquimia, que nos hacen suponer que Leonardo fue alquimista o que al menos investigó la taumaturgia, incorporó muchos de sus códigos y los introdujo en su obra artística. Aunque era consciente de las prohibiciones, Leonardo siguió investigando. Su capricho podía más que cualquier amenaza. Fingir no le era ajeno, ya que se movía por los diferentes círculos sociales como pez en el agua. El afamado artista bien podía sumergirse en un mundo secreto si allí estaban las respuestas a sus preguntas primordiales. Había cumplido con Dios y con el arte, pero su destino estaba asignado por la investigación. La búsqueda de las proporciones exactas fue una constante en la vida de Leonardo. La matemática de la música,
la geometría de la naturaleza, la astronomía, hasta la exacta combinación de los placeres, marcaban cada una de sus actividades. Leonardo buscaba y buscaba. Una antigua pregunta resonaba como el redoble de un tambor en su cabeza. ¿Existe una clave con la que Dios creó al hombre y a la naturaleza? La clave es una fórmula matemática, una fórmula a partir de la cual Dios creó al mundo y al hombre, la fórmula sagrada de las proporciones. Leonardo dedicó la mayor parte de su vida a encontrar esa fórmula, y una de sus obras más logradas, El hombre de Vitruvio, es un fiel reflejo de esa obsesión. En esa obra, Leonardo da Vinci representa compuestos complementarios, integrados en un todo armónico. La unión de los opuestos representa uno de los principios fundamentales de la alquimia. El hombre de Vitruvio resume en su figura al hombre y al mundo, lo dinámico y lo estático, el cuadrado y el círculo. Toda parte está dispuesta a unirse con el todo para así quizás escapar de su parcialidad. Leonardo da Vinci. El tronco y las 4 extremidades representan un número con implicaciones esotéricas, el 5. Es el número del equilibrio, el medium entre el cielo y la tierra, el punto justo. Este dibujo es reconocido como una estrella de 5 puntas, representado por las culturas paganas como un pentáculo, un símbolo precristiano vinculado a la naturaleza. El 5 nos remite también a la armonía entre los componentes femenino y masculino, el yin y el yang de los orientales. La fórmula armónica exacta que revela de qué está compuesto el equilibrio del mundo, aquello indecible que nos gobierna y nos da vida, condimentos que se funden haciéndose cómplices de una pócima en común. Uno tras otro se combinan hasta llegar al final. La receta que buscaban conocer los alquimistas. Fuego, agua, aire, tierra y el quinto elemento, los 5 compuestos que conforman el universo. Conocer el cuerpo y la química. Estudiar los límites de la vida y de la muerte y diseñar alimentos con gracia de alquimista. La cocina dio a Leonardo numerosas satisfacciones, no solo por el placer de investigar, mezclar y crear, sino también porque le abrió puertas de nobles y de plebeyos. Leonardo encontró en la cocina un medio en el que conjugar sus ansias de explorar con la búsqueda de las proporciones perfectas, a la par que un divertimento práctico y mundano. De todos modos, al cocinar no abandonaba ninguno de sus principios: la investigación, la búsqueda estética. En la cocina, al igual que en la alquimia, se suman una serie de valores fijos que se unen a través de una quinta esencia, en este caso, el talento o la personalidad única de manipular los elementos. Esto hace que, tal como sucede en todos los actos de la creación, cada plato sea irrepetible y único. Medir, registrar, contar, pesar. Medir armónicamente. Así como se dijo, dadme un punto de apoyo y moveré el mundo. Leonardo podría haber dicho, dadme la medida exacta de todas las cosas y yo te diré cómo es su alma. Leonardo medía y registraba obsesivamente todo cuanto pasaba por sus manos. Desde los componentes de una comida o los ángulos en que la luz caía sobre una aldea, hasta la relación entre las partes de un hombre con el peso de su corazón. ¿Cuál es la fórmula del universo? Leonardo percibió que los 4 elementos que forman el mundo, aire, fuego, agua y tierra, tienen una vibración cósmica. Esa vibración es percibida por el alma a través de los 5 sentidos. Todos los átomos que componen el universo tienen una energía que puede traducirse en frecuencias audibles. Es lo que se denomina música. No en vano llamada el idioma universal, la música tiene la clave de los caminos ocultos del alma. Desde hace siglos está presente de alguna manera en todos los rituales, porque es el medio a través del cual es posible comunicarse con las divinidades, con el más allá. De hecho, nuestra vida está animada por el percusivo latir de un corazón.
Los alquimistas percibían la potencia del poder místico de la música. La música es trance y viaje, llamada de los ángeles, camino al más allá, instrumento que abre puertas a otra dimensión. Para Leonardo podía ser la llave, el vínculo sagrado. Pocos en Florencia tocaban o cantaban como Leonardo. Él ideaba y construía sus laudes, dándole formas caprichosas, como la calavera de un caballo o el vientre de un pez. Es más, se decía que Lorenzo de Medici no contaba a Leonardo entre los pintores, sino entre los músicos. ¿Es posible relacionar al Da Vinci músico con el Da Vinci alquimista? Como mago, él sabía confundir los límites de la realidad entre el público de la corte. Como alquimista, conocía la emoción exacta, en peso y medida, que produce una nota musical sobre un alma sensible. Recuerdos de otras vidas, visiones del futuro. Leonardo tiraba de las almas como un chico curioso que no encuentra la manera de desarmar sus juguetes. Para Leonardo y los maestros del Renacimiento, la búsqueda de las proporciones perfectas a través de la música y el cuerpo humano era una idea dominante. Esa misma idea se continuaba en las construcciones arquitectónicas. ¿Hay música en los objetos? ¿Es el universo una marea cambiante de la que solo percibimos una mínima parte? Conjeturas que por entonces sonaban a esoterismo, y sin embargo con el tiempo y los avances de las distintas ciencias, se pudo descubrir que Leonardo arañaba verdades, aunque quizás nunca llegara a comprobarlas. Una mesa de ceos y el anfitrión con una gran sonrisa, sentado a la cabecera. Después de reunir personas con los rostros más contrahechos que pueda imaginarse, los embriagaba y comenzaba a contarles chistes, uno tras otro, hasta que la risa desfiguraba aún más los rostros. El artista grababa en su mente esas caras con formas imposibles y deformes, para luego quedarse horas, muchas veces sin dormir, tratando de plasmar con carboncillo y papel cada detalle de esos horribles rostros. Las bellezas y las fealdades parece que se complementan unas con otras. Leonardo da Vinci. ¿Qué buscaba Leonardo tras esas grotescas muecas? ¿Qué encontraba de bello en la fealdad? Leonardo no podía concebir lo bello sin entender la esencia de lo feo. Buscar las verdades a través de los opuestos. Y Leonardo investigaba allí, en el punto exacto donde se unen las contradicciones y nos desvelan un secreto. Para Leonardo, sus congéneres eran seres imperfectos, cuerpos que arrastraban almas. Cuerpos jóvenes o viejos, hombres o mujeres, bellos o feos, pero que contenían un alma imperecedera. Una esencia plagada de incógnitas, un misterio para todas las épocas, un enigma que condujo a Leonardo a una búsqueda incansable. ¿Acaso existe una armonía de la fealdad? ¿Acaso en la vida no se encuentra el germen de la muerte? ¿O será que estando cerca de la muerte es posible atisbar los secretos de la vida? Todo cuanto Leonardo pintaba o dibujaba recorría un camino lógico y armónico. Entraba a través de sus ojos, era minuciosamente desmembrado en la mente, luego pasaba por el corazón y finalmente salía por sus manos. Obviamente transformado, sacralizado, lo horrible y lo bello, lo viejo y lo joven, lo masculino y lo femenino, y ambos a la vez. Leonardo podía transmitir detalle por detalle el complicado mecanismo de una máquina o la inasible fuerza del salto de un caballo.
Se dice que Leonardo se valía de la pintura como forma de vida. Es necesario asumir que la pintura fue la única actividad que nunca pudo abandonar. Intentó todas las disciplinas, buceó en todas las artes, pero siempre, en el momento de realizar su evaluación final, lo que habló fue el lápiz, el pincel. Allí fue donde con pulso firme impregnó de respuestas el vasto silencio de un bastidor en blanco. Allí fue donde se encontró a sí mismo. La obra en la que se ve una bruja frente al espejo casi podría tomarse como una confesión por parte del Leonardo alquimista. En ella, una joven se observa en el espejo, pero si miramos con detenimiento, vemos que la figura también contiene el semblante de un anciano, no por casualidad muy parecido a Da Vinci. Tenemos entonces plasmado en este boceto no solo la noción de unidad, sino también el concepto de androginia como perfección última de todos los seres. Estos dos seres convivían en Leonardo. La influencia de Leonardo se extendió a lo largo de los 5 siglos siguientes y probablemente alcance mucho más. Tratemos de imaginar cuánto puede haber conmocionado a sus contemporáneos el verdadero poder del maestro. ¿Qué pensarían del genio Da Vinci los que compartieron su época? ¿Pensarían acaso que era un excelso artista? ¿Un rebelde ocultista? ¿O un maestro alquimista? Observemos la obra La Escuela de Atenas, pintada por el renombrado artista Rafael, contemporáneo de Leonardo. Este artista sitúa el personaje de Platón con el rostro inconfundible de su admirado Da Vinci, como personaje central de su obra y figura trascendental de la época. En este conglomerado de tiempos y personajes, detengámonos en un detalle. Rafael representa a Leonardo como Platón, con dos características nada casuales. La primera, la mano apuntando hacia el cielo. Se trata del inconfundible gesto de Juan, el gesto recurrente con el que Leonardo da Vinci representa a Juan Bautista en todas sus obras. De alguna manera, con este símbolo siempre manifestó su secreta rebelión hacia el dogma. Pero el segundo detalle es aún más revelador. Bajo su brazo izquierdo, Leonardo lleva el libro El Timeo de Platón, considerada como la Biblia de los alquimistas. En la Escuela de Atenas, Rafael consigue resumir el espíritu del Renacimiento, pero sobre todo prueba que para sus contemporáneos y colegas, Leonardo practicaba las ciencias secretas de la alquimia. La alquimia investigaba la muerte, la búsqueda de los misterios del alma migratoria. ¿Creería Leonardo en la vida después de la muerte? ¿Podríamos decir que Leonardo da Vinci se sentiría identificado con la idea de la reencarnación? ¿De dónde pudo haber sacado tales ideas? En el año 1494, nadie sabía dónde se hallaba Leonardo. Había desaparecido de los lugares que solía frecuentar. Se hablaba de un viaje a Oriente, que sin embargo ha sido puesto en duda por muchos de sus biógrafos. En su diario de apuntes, Leonardo brinda una exhaustiva descripción del monte Taurus en Egipto, y paisajes de inspiración oriental se hicieron presentes como fondo en muchas de sus obras posteriores a este periodo. Pero mucho más importante, Oriente se hizo evidente en la filosofía del artista y las ciencias alquimistas. Muchos biógrafos de Leonardo también afirman que era vegetariano, que profesaba un constante respeto hacia los animales y le preocupaba el daño que el hombre pudiera infringir a la naturaleza. Todas estas posturas muy usuales en las tierras del sol naciente. Y nada casuales si no olvidamos la gran cantidad de datos que aseveran que su propia madre Caterina era una esclava de origen oriental. Ningún ser termina en la nada. Leonardo da Vinci. La evidencia se hace patente. Mensajes esotéricos y alquimísticos en su obra, especialmente en la adoración de los magos. Su incansable búsqueda por entender el límite entre la vida y la muerte. Sus escapadas secretas a hospitales y morgues para retratar los últimos instantes de la vida e intentar entender la muerte. Su registro de lo feo y lo grotesco para entender la totalidad de la belleza. Su pasión por la cocina, entendida como el arte de trascender la simple combinación de las cosas. Su Hombre de Vitruvio, una demostración clara y evidente de su búsqueda por la totalidad,
lo completo, la fuerza de los opuestos. Su inclinación por entender la música desde las matemáticas y la vida desde la mecánica. Su fijación por las fórmulas y por la proporción exacta de todas las cosas. ¿Son solo sospechas? ¿O se trata de algo más? Así como Leonardo transformó tintes y aceites en algunas de las obras más memorables que la humanidad recuerde, ¿habrá Leonardo llegado a entender la quinta esencia de las cosas? Se especula con que no todos los escritos de Leonardo da Vinci han sido encontrados. ¿Podríamos suponer que él mismo se ocupó de hacerlos desaparecer?